Excelente día, bienvenidos de nombre de Enlaces Latinoamericanos de la Universidad y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En nombre de la UDEFA, bienvenidos a todos los participantes de la carrera de turismo. Hoy vamos a iniciar con la materia de la psicología del turismo. Con muchísimo agrado y agradecimiento tanto por la Universidad de Falcón como mis instituciones en el estado Táchira por la invitación realizada para acompañarlos a través de estos encuentros en esta materia que hoy por hoy ha tomado muchísima importancia en todos aquellos que estudian para esta actividad económica tan importante sobre todo en estos momentos históricos post pandemia que se está reactivando, donde las personas están buscando nuevamente normalizar su recreación, su disfrute, su entretenimiento, el conocer. Y nosotros desde Psicolatam, del equipo de consultoría y asesores en psicología organizacional en Latinoamérica, pues tenemos el honor y humildemente la responsabilidad de transmitir nuestra experticia, nuestra experiencia en esta importante área, donde la ciencia de la psicología, pues haremos aportes para poder entender y comprender mucho mejor cómo son las dinámicas que están establecidas en esta actividad que defendemos es intrínseca con los seres humanos. Y en el transcurso de lo que vamos a mostrar el día de hoy, pues se darán cuenta por qué hacemos este tipo de afirmación. Ahora, puede ser que en este momento se estén preguntando, ok, ¿por qué licenciado? Soy licenciado en psicología. Actualmente soy el CEO de Psicolatam, aliado estratégico de IESI en la UNI. Nos va a venir a hablar un psicólogo de turismo. Bueno, en mi caso particular, tengo en mi haber, en mi trayectoria profesional, antes de ser psicólogo, me dedicaba a la actividad turística en el Parque Nacional Canaima como guía de turismo. Después fui parte de ese importantísimo proceso en el 2007 de la formación de los guías para la Copa América. Constituimos la Asociación de Guías e Intérpretes de Culturismo del Estado Táchira, estuvimos apoyando al Estado Mérida en el área de fomento de la actividad turística rural. También fomentamos con los amigos del Hotel Escuela en Mérida la primera promoción de guías e intérpretes de culturismo, llegamos hasta Falcón y nuevamente al finalizar 2014-2015 cerramos nuestro ciclo formando guías profesionales en Cumaracapay, en el estado Bolívar, en el Parque Nacional Canaima, en el sector de la Gran Sabana. Entonces, agradeciendo nuevamente la oportunidad que me están otorgando de difundir y compartir con ustedes mis dos grandes pasiones, la psicología y el turismo, que durante muchísimos años fue parte importante de mi haber profesional. Entonces, desde esa óptica, hoy pues tenemos bases suficientes a nivel de experiencia para poder compartir durante estos 4 encuentros que vamos a tener todo lo que aprendimos, conocimos, comprendimos, también los errores que cometimos en el área de turismo por quizás desconocer, por ignorantes de todas las dinámicas que estaban detrás de nuestra actividad. Y vamos a iniciar con esta primer encuentro de entender cuáles son los orígenes, ¿no?, de esto de la psicología social del turismo. Bien, la psicología del turismo como bien es la materia. Porque es que la psicología como tal es el estudio, la comprensión, la explicación, la descripción, la predicción y en algún momento la modificación de las dinámicas cognitivas al intelecto, cómo pensamos, las dinámicas afectivas, lo que sentimos y nuestras emociones, y todo lo que son los patrones de hábitos, comportamiento y conducta. Y basados en esto, pues nosotros hoy vamos a compartir esos aspectos introductorios al concepto de la psicología como influencia social. Y en estos dos términos, ocio y tiempo libre.
que más adelante en los otros encuentros pues van a tener ustedes la oportunidad de comprender cómo una persona como el amigo muerte, así se llama ese aborigen que trabaja en el Parque Nacional Canaima, que en su cuento, cuando él comparte con con los turistas que pagan en dólares, euros, para poder disfrutar de sus servicios, él les cuenta cómo estuvo muerto durante varias horas, dado por muerto clínicamente, y cómo revivió, y él le da toda una explicación desde su cosmovisión Pemón, de por qué siguió viviendo y qué fue lo que vivió. O sea, este guía de turismo en particular se ha vuelto no solamente un prestador de servicio turístico como tal, sino un atractivo dentro del atractivo del Parque Nacional Canaima, específicamente en la zona del Laguna de Canaima, donde está el Salto Ángel propiamente dicho. Bien, entonces, como les comentaba hace rato, la psicología es una ciencia que viene de la filosofía, que es la encargada de comprender, estudiar, predecir y modificar en algunas ocasiones todo lo que es la parte cognitiva, afectiva y comportamental de los seres humanos. Y la actividad turística es una actividad intrínseca de los seres humanos. Por tal motivo, cobra importancia y relevancia el poder comprender lo que está detrás de esta actividad, que son, la gran mayoría de personas piensan que es simplemente pagar para disfrutar. ¿Cuál es la importancia de la psicología en los fenómenos sociales? Fíjense en algo. Le voy a dar como ejemplo Kenia. Kenia en los años 90 estaba padeciendo económicamente como nación terriblemente, una hambruna. Y en aquella época, en los años 90, era el auge de la actividad de ecoturismo. Y Kenia comenzó a fomentar campamentos turísticos donde atraían gente de otros países y su economía comenzó a fortalecerse gracias a la actividad turística. Por ende, su gente, los habitantes de Kenia comenzaron en un primer momento, pues pocas personas a percibir esos beneficios económicos, pero después se volvió algo realmente un pilar dentro de este país. Vámonos más cerca todavía, Costa Rica. Costa Rica, si ustedes desconocían esto, es uno de los pocos países que no cuenta con un arsenal bélico. Bien, o sea, ellos no tienen ejército, no han invertido en toda la parte armamentista para defensa de la nación, porque ellos son un país que vive netamente de la actividad turística. Y por consiguiente dicen, si vivimos del turismo no podemos tener guerra porque eso aleja a la actividad turística. Entonces, la psicología detrás de estos fenómenos es que la gente ha logrado satisfacer necesidades básicas, alimentación, descanso, hidratación, homeostasis, seguridad, basado en una actividad que trae como beneficio, en un primer momento, pues la inyección de divisas en distintos sitios del planeta. Y por consiguiente mejora significativamente las dinámicas sociales. Sabemos que a veces ocurren fenómenos que no son tan equilibrados, donde no realmente no se genera el desarrollo turístico, sino un crecimiento no planificado que a veces rompe incluso con la parte ambiental, social, cultural. Pero a grueso modo sí hay una gran importancia de esta actividad dentro de las dinámicas psicológicas de los pueblos. Acá, particularmente en el estado Táchira, tenemos lugares significativos, emblemáticos, que han venido modificando, cambiando, transformándose y adaptando sus dinámicas sociales gracias a la actividad turística, como es el caso de San Pedro del Río, como es el caso de Peribeca. Y ahorita, después de que hemos salido, se ha normalizado un poco más el tema de la pandemia, hemos visto el crecimiento en muchos puntos de nuestro estado, como el resurgimiento de esta actividad y que ha logrado volver a traer calidad de vida a los habitantes de estas zonas privilegiadas. La psicología del turismo
para entenderla tenemos que irnos a nuestras raíces, ¿no? ¿Cómo es que surge el turismo? ¿Cuáles son las dinámicas psicológicas que están detrás del turismo y que todavía hoy en día siguen estando válidas con otros nombres, con otra forma de hacerla, pero siguen siendo relevantes dentro de la actividad turística desde una perspectiva psicológica? Fíjense, para entender esto hay que entender la historia del turismo y del ocio. Y sé que ustedes ya son estudiantes y participantes avanzados de la carrera, tengo entendido que son de cuarto trimestre, y por ende ya en introducción al turismo, en otro tipo de materia debieron haber hablado de esto, pero yo les voy a hablar dándole esa perspectiva de la psicología, qué es lo que está detrás de toda esta serie de situaciones, eventos, hechos que fueron armándose como un gran rompecabezas hasta hoy poder disfrutar de esta actividad moderna que hasta antes de la pandemia generaba muchísimo más recursos que incluso la actividad petrolera. En el caso de Venezuela, conocemos de que está a nivel constitucional a la par de la actividad petrolera, es de carácter prioritario y de interés nacional. Así lo establece constitucionalmente en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces vamos a comenzar compartiendo y dando tips por qué esto de la psicología, del turismo y del tiempo de ocio. Vamos a ver, ¿cómo comienza la actividad turística? ¿Cómo comienza este fenómeno que según estas estadísticas, que es una estadística bastante antigua, estamos hablando del 2000, estas estadísticas pertenecen por ahí por el año 2009, 2012, ese rango de tiempo. Fíjense en algo que me llamó la atención, para aquella época, Francia recibía más de 70 millones de visitantes. España, Estados Unidos, China, siendo un país comunista, que tienen una dinámica psicológica tan diferente que el resto del planeta, ellos recibían más de 40 millones de visitantes al año, ¿no? Entonces, es una actividad que realmente tiene una relevancia en nuestro planeta y que está originada desde personas, y si hay personas involucradas, la psicología está allí presente. Bueno, vamos a ver cómo es el origen del turismo. El turismo se origina al inicio de los tiempos por desplazamiento geográfico, el continuo transitar del hombre en búsqueda de diferentes factores, y el turismo es movimiento, es desplazamiento de un punto a un punto B. Vean que por necesidad, cuando nosotros tenemos hambre, nos desplazamos donde podamos alimentarnos. Cuando tenemos sed, nos desplazamos para poder conseguir donde hidratarnos. Cuando estamos cansados, nos desplazamos o nos quedamos dormidos en el sitio donde querramos descansar. Entonces, esas mismas necesidades psicológicas que según Abraham Maslow y son parte de la pirámide de necesidades del ser humano, están presentes desde el origen mismo del turismo, planteando ese primer factor, desplazamiento geográfico. Entonces, ¿por qué la gente se desplazaba geográficamente en aquellos primeros tiempos? Primero, porque eran nómadas. ¿Sí? Las primeras comunidades de humanos no desconocían lo que era la agricultura, desconocían muchísimas técnicas que les permitieran el poder aprovechar el agua, el poder em, estacionariamente sobrevivir a los distintos climas que en algunas regiones del planeta se dan, entonces se movían de un lugar a otro. Entonces, con base a esa necesidad de buscar alimentos, de buscar hidratación, de comercialización, incluso más adelante lo van a ver, también comenzaba a darse ese desplazamiento geográfico. Bien, esas condiciones geográficas determinaban el desplazamiento, o sea, el ser humano es intrínseco con los entornos psicosociales. Nosotros sabemos cómo adaptarnos, incluso transformar nuestros entornos psicosocial para poder obtener recursos y satisfacer nuestras necesidades. Primer principio psicológico cumplido dentro del origen del turismo. También, lamentablemente, va dentro de la genética del ser humano esa hegemonía del poder que generaba que pueblos que tenían una tecnología más avanzada, sobre todo a nivel
de armas, se aprovechaban de eso y se desplazaban en búsqueda de otros recursos y a través de la fuerza, de la violencia, obtenían esos recursos conquistando otros pueblos. Bien, eso también generó ese factor de desplazamiento geográfico y que todavía hoy en día lo seguimos viendo en la actualidad, de que gente va a un país donde la economía es más debilitada y con su poder económico logran comprar grandes extensiones de terreno o logran invertir en proyectos turísticos. Todavía esto se está cumpliendo, no de la manera quizás violenta como en un principio, pero todavía la hegemonía del poder, ahora la hegemonía del poder económico es lo que está generando estos desplazamientos. Bien, y en aquella época, como les digo, es intrínseco, ese instinto de ataque, de lucha entre los pueblos, de ataque y defensa, eso es parte del origen de nuestra actividad. Otra de los factores de desplazamiento geográfico eran las constantes invasiones. Bien, lo vimos ya cuando en pro de esta hegemonía del poder, ya incluso por cuestiones más triviales, ya no era por conseguir recursos el que se hacían estas agresiones contra otro pueblo, sino ya era una cuestión de estatus, de monarquía, de clanes que se trasladaban de un sitio a otro conquistando. Vemos en la historia universal, por ejemplo, lo que fue el imperio mongol, el imperio romano, el imperio de los bárbaros, todas estas grandes, las cruzadas que ocurrieron la Edad Media, ¿bien? Todo en función, obviamente, con algunas otras que excusas religiosas, pero era más que todo la fuerza militar la que generaba esto, el tener el poder sobre otros terrenos o expandir el territorio. Hoy en día, hace poco pasamos acá en el estado Táchira y en el caso del Zulia, el tema de la religión genera una peregrinaciones tremenda. Por ejemplo, tenemos entendido que en la Pastora, la Virgen de la Pastora, en el estado Lara, genera una movilización en un día tremenda. Antes de la pandemia se hablaban de hasta 2 millones de personas que se movilizaban en esa peregrinación. Hace poco tuvimos acá en el estado Táchira las peregrinaciones en agosto del Santo Cristo de la Grita hacia la Virgen de la Consolación de Táriba. Ya ahorita en noviembre vienen las peregrinaciones que se hacen a la Virgen de la Chinita. Tenemos peregrinaciones constantes hacia la Virgen de Coromoto. Bien, entonces nuestro país, que es un país multicultural y también tenemos libertad de creencia, vámonos a otro tipo de creencia, lo que pasa, por ejemplo, en la montaña de Sorte, en el estado de Yaracuy, donde las personas que se dedican, tienen base de creencia espiritista, van a hacer toda esta serie de ritos que son acordes a sus creencias, ¿bien? Entonces, las religiones, las creencias, el buscar el contacto con la divinidad también ha generado desplazamientos geográficos, todavía está vigente este factor psicológico dentro de la actividad turística. Bien, otro de los factores es el deseo de conocer, esa curiosidad, una necesidad de conocer nuevas culturas, nuevas tierras, nuevas formas de hacer, de pensar, de hablar, de sentir, y que solo se logra cuando nos trasladamos a esos sitios. Fíjense, en el caso de junio y julio, cuando vienen la temporada de tambores en las costas venezolanas y uno va y baila los tambores de San Juan y comparte muchísimo con la comunidad afrodescendiente, o en el caso de los carnavales, el ir al estado Bolívar, al Callao, y tener esa experiencia de 4 días de una exaltación festiva tremenda que tienen en ese poblado del estado Bolívar. Entonces, ese deseo de conocer, pues también genera el desplazamiento geográfico. Otro de los factores psicológicos que intervienen en este origen del culturismo es una de las emociones básicas de los seres humanos, la curiosidad. Esto es muy psicológico. De hecho, hay una película de Disney que se llamaba Intensamente, que hablan de 5 emociones. Desconozco la razón por la cual no incluyeron curiosidad, pero la curiosidad es una emoción, también una respuesta fisiológica de intranquilidad por acercarnos hacia aquello que nos da incertidumbre, hacia aquello que no conocemos. Hay personas que le da
como un comportamiento evitativo, pero hay otros que nos encanta descubrir, que nos encanta explorar, y gracias a esta emoción, pues se trasladaban. Históricamente podemos pues pensar en Marco Polo, ese gran explorador, el mismo Colón, o sea, tanta gente que en búsqueda de conocer lograba descubrir nuevas culturas, nuevos escenarios y, e irlo sumando pues a su conocimiento ya. Bien, y esto también tiene la parte psicológica. Otro de los factores psicológicos que desde tiempo antiguo y todavía se sigue cumpliendo es la ciencia, el estudio, la investigación. Recordemos en Grecia cuando enviaban discípulos de todos lados del mundo moderno para aquella época, para que conocieran o estuvieran bajo la tutela de los grandes maestros, de los grandes filósofos. Bien, el caso, por ejemplo, recientemente, fíjese que nosotros ya estamos hasta haciendo desplazamientos fuera de nuestro planeta en pro de la ciencia, de la investigación, del estudio. Ya hoy en día hablan de galaxias que han descubierto a millones, 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 millones de años luz. Gente que ha ido a la luna, o sea, una gran cantidad de cosas que en nombre del estudio, la investigación y la ciencia se da. Vamos a ponerlo más sencillo. El caso de ciudades universitarias como Mérida, bien, en el caso de Caracas con la Universidad Central, muchísima gente de otras regiones se desplazaba con el propósito de estudiar y profesionalizarse en estas ciudades. Bien, entonces estos podríamos hablar de que son los factores universales que originaron este primer fenómeno que se llama desplazamiento. Bien, dentro de los orígenes del turismo. Y como les comentaba, sigue estando vigentes, quizás con otro nombre, quizás con otros conceptos, pero psicológicamente siguen estando allí detrás de los motivos de desplazarse de un lugar a otro. Analizando la historia del turismo como tal, vamos a ver cuáles fueron también esas pequeñas, algunas pequeñas cosas y otras grandes cosas extraordinarias que se fueron unificando a lo largo de la historia de la humanidad y que permiten que hoy en día tengamos una de las actividades más importantes que realizan los seres humanos. Bien, vamos a ver las primeras manifestaciones de la actividad turística. Las primeras manifestaciones las podemos conseguir evidenciadas en la antigua literatura. Bien, por ejemplo, en la Biblia hay referencias de 17 viajes, muchísimo. Mire, el viaje que hicieron los 3 Reyes Magos, el desplazamiento geográfico que hizo Moisés con todo el pueblo en busca de la tierra prometida, el viaje que hizo José y María para censarse fuera más allá de Nazaret. O sea, hay muchísimas referencias directas, 17 directas, indirectas y muchísimas más, ¿no? De desplazamiento y de personas que iban de un lugar a otro. Y aquí ya comienza a establecerse otro de los factores, que es el factor económico también. ¿Ven? Otra de las partes de las primeras manifestaciones, hay testimonios ya en civilizaciones más modernas, como el caso de la civilización griega, donde desde el siglo I antes de Cristo, incluso que abarca hasta el siglo VIII antes de Cristo, a través de estos testimonios literarios que nos heredaron, allí todas hablan de grandes viajes, de grandes movimientos, algunos en búsqueda de la gloria, con el propósito de superar grandes desafíos, grandes retos que les hacían monarcas a estos héroes, pero que quedaron plasmados en la literatura y que también nos están hablando de la historia del turismo. Bien, el otro de las manifestaciones desde el 776 a.C., imaginen ustedes, los Juegos Olímpicos griegos, unos desplazamientos motivados por recreación, porque se desplazaban no solamente los atletas, sino gran masa de gente iba a ver estos grandes eventos deportivos, bien, y que todavía hoy, bueno, estamos en un año que hay gente de todo el mundo que va a ir a Qatar a presenciar un mundial de fútbol. Bien, y cada 4 años los Juegos Olímpicos se siguen celebrando y siguen estableciendo un gran movimiento de personas y ahí
en los sitios donde se establecen estas actividades, la actividad hotelera, los restaurantes, los guías, el transporte, todo se beneficia de este tipo de acciones, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de algo que tiene más de 2.776 años haciéndose. Luego tenemos dentro de las primeras manifestaciones lo que eran las rutas comerciales y aquí comienza ese segundo factor de la actividad turística porque el primero es desplazamiento geográfico y después viene la economía. Bien, donde, por ejemplo, este es el caso de la ruta de la seda, una ruta que conectó todo lo que fue Europa con Asia para poder traer los textiles que se fabricaban por el gusano de seda, que eran muy celosamente cuidados por la cultura asiática, los chinos, y eso, después que descubrieron esa tela, comenzó a ser comercializada. Bien, entonces a lo largo de esas rutas comerciales se establecían posadas, se establecían establos donde los comerciantes pudieran llegar, pudieran descansar. Y en alguno de esos sitios no solamente estaba la posada, no solamente estaban los establos, sino también habían entretenimientos, ya habían otro tipo de actividades de recreación para que ellos pues dejaran parte de esa ganancia, de ese dinero, de especias, porque en aquella época a veces se comercializaba era con sal, bien, con otro, o el intercambio, el trueque de especias y objetos, y eso también activó, hoy en día se sigue cumpliendo esto. Bien, por ejemplo, los famosos moteles, aunque tienen otra connotación en nuestra cultura latinoamericana y especialmente la venezolana, pero los moteles son construidos a orillas de carretera y fueron originalmente pensados para las personas que viajaban. ¿Ok? Y que iban a ser de alta rotación porque llegaban a veces en la madrugada, descansaban y se iban. Entonces, todavía hoy en día, si ustedes han viajado por el territorio venezolano, van a encontrar en carretera muchísimos moteles y posadas que tienen y siguen cumpliendo este fin originario, ¿no? Por lo digo, por lo de rotación rápida, pues sabemos que también son usados con otros propósitos. Bien, fíjense que desde hace 1000 años aproximadamente, bien, desde el 95 al 2091, hasta 1291, perdón, la historia, y recordando los factores de hegemonía de poder y de la parte militar, estas cruzadas llenaron la historia, ¿no? De estos grandes ejércitos que envió Inglaterra, Francia, Alemania, misma España, para reconquistar, según sus creencias, la ciudad santa de Jerusalén. Bien, y que eso después originó también el desplazamiento de los musulmanes, de los famosos moros, para ocupar por lo menos lo que fue la zona sur de España, ¿no? Durante todas esas ocupaciones culturales, principalmente en nombre de Dios, en nombre de las creencias. En 1214, desde 1214, sigue estando activa una de las rutas de peregrinaje más famosas de la humanidad, la peregrinación de Santiago de Compostela. Bien, y eso es toda una red de servidores, de prestadores de servicios turísticos que les brindan la confianza, otro factor psicológico que se sigue cumpliendo, la seguridad, factor psicológico que se sigue cumpliendo, el sitios confortables, cómodos, para que la gente descanse, se alimente, se hidrate, todos principios psicológicos, a lo largo de esta ruta que atraviesa desde España hasta Francia en pro de lo que se cree fue la ruta que el apóstol Santiago tomó para evangelizar esa zona del planeta durante aquel año 1, ¿no? Estamos hablando de muchísimo, pero de ahí viene esta ruta de recreación religiosa, obviamente. También a mediados del siglo XVI aparecen los coches y las primeras carrozas. ¿Y qué tiene que ver esto que ver con la actividad turística, Jimmy? Mucho, porque antes la gente o iba a pie o iba por tracción animal, en caballos, camellos, burros, asnos, ¿sí me explico? Y esos viajes eran incómodos.
Cuando empiezan a surgir este tipo de vehículos, donde ya obviamente las personas adineradas, cortesanos, monarcas, que eran los que podían cubrir, nobles, que podían cubrir el costo de este invento, pues empezó a generar mayor confort y comodidad al momento de los desplazamientos entre los distintos puntos geográficos, ¿no? Y esto hoy en día es un factor psicológico, ¿no? No es lo mismo que tú te vayas desde acá de San Cristóbal a la Gran Sabana, que son 3 días en carretera, en un autobús, que los asientos no son reclinables, que no hay aire acondicionado, que no llevan un sistema de sonido, que no llevan nada, que son 3 días que uno va a estar viendo el techo, a de repente hacerlo en moto. Bien, son cosas que cambiaron la percepción de comodidad y confort en los desplazamientos tremendamente, y esto ocurre en el siglo XVI. En el siglo XVII también ya propiamente ya estos carruajes, estos coches, no eran solamente de la realeza y la monarquía, sino que llegó alguien, construyó estos carruajes, estos coches, y dijo, oye, vamos a ponerlo, me pagan una cuota y pueden disfrutar del servicio, sea que vaya la persona, sea que quieren enviar una carta, alguna encomienda, y comienzan con la aparición de las primeras diligencias a establecerse lo que todavía hoy sigue, no solamente en la actividad turística, ¿no? De aquí se desprendieron otras actividades económicas, por ejemplo, MRW, DHL, todo eso son diligencias heredadas de estas primeras manifestaciones. ¿Ok? También cuando ya nos acercamos a lo que es la revolución industrial con la invención del vapor y el ver todas las posibilidades que se generaban con el uso del vapor, comienzan a aparecer las líneas ferroviarias a lo largo y ancho de Europa y después de América del Norte y después tardíamente en Latinoamérica. ¿Ok? Hoy los que han visitado la ciudad de Caracas y se han montado un metro, eso es un tren. Bien, en Maracaibo también hay un tren, en Valencia hay un tren. Entonces, esto también generó que se pudieran hacer desplazamientos a mayor distancia, con mayor rapidez, que ir a tracción animal, que eran las carrozas y los carruajes y la diligencia. Bien, y al principio comenzó, obviamente, desde el auge industrial. Okay, con la revolución industrial, los primeros ferrocarriles no estaban diseñados, ni fueron hechos, y toda esa estructura no fue montada para la parte de trasladar personas. No fue así, era para trasladar materia prima y productos terminados de las industrias, que eran los que tenían el poder económico para establecer este tipo de tecnología para esa época. En el siglo XIX, adicionalmente a todo lo que estamos hablando, es el siglo donde los grandes exploradores, las grandes proezas de los exploradores ya venían siendo acumuladas de todos los siglos de descubrimientos que el hombre había tenido, y todo lo que habían recabado, todos los artefactos, cosas curiosas, pues los tenían ellos almacenados. Pero es en el siglo XIX cuando ellos deciden aperturar esto al público y empiezan a establecer horarios de visita, empiezan a establecer precios para observar lo que aquellos exploradores habían traído de otras latitudes del planeta, principalmente en Europa, y ahí surgen los primeros museos. Bien, empieza la gente a poder, el común denominador entre comillas, bien, porque todavía en plebeyo, todavía el estatus social era muy marcado, y eso también es psicología, porque la sociología parte de la psicología. Eh, También podemos evidenciar en la historia del turismo. Ahora, los primeros pasos del turismo moderno, tal cual como lo conocemos nosotros, el turismo organizado, porque lo que hemos hablado hasta el momento son situaciones y circunstancias aisladas, no fueron planificadas en ningún momento para que la persona dijera, bueno, esto va a establecer una nueva actividad económica del planeta. No, fueron hechos aislados que a lo largo de los siglos de la actividad humana pues fueron apuntalándose, articulándose para que justamente en el siglo
XIX naciera Thomas Cook. Thomas Cook era un pastor bautista, sí, de creencia pastor bautista. En aquella época la sociedad aristocrática estaba padeciendo de un problema de adicción al alcohol tremenda. Adicción tiene que ver con la psicología también. Y Thomas Q era parte de un movimiento contra el alcoholismo. Bien, este señor que pues era carpintero, imagínense ustedes, su profesión, su ocupación real era carpintero, pero era pastor evangélico bautista. Tenía una particularidad, tenía unas cualidades muy de él que le permitieron, óigase bien, y hoy día se sigue considerando ser el padre del turismo moderno. Y las cosas que él creó, ideó, las soluciones que él aportó basadas en un primer momento para un congreso antialcoholismo que se hizo en Inglaterra, y los retos que tuvieron que asumir. Imagínense crear un congreso para 1884. Bien, si hoy en día uno convoca un congreso de cualquier temática y si llegan 100, 200 personas, 400 personas, uno se da por servido, ¿no? Uno dice, wow, tuvimos ganancia. Con la tecnología que tenemos hoy en día. Ahora imagínense con la tecnología de convocatoria que tenía en 1884, en la década de los 80 del siglo XIX. Y este señor comenzó a idear una serie de soluciones: psicología, creatividad, imaginación, funciones ejecutivas, ¿sí? Planificación, organización, coordinación, supervisión. Todo esto es psicología y todo esto lo tenía este señor. Thomas Cook, ¿qué hizo? En aquella época, como le comentaba, en 1800, perdón, no eran los años 80, fue en la década de los 40. Me disculpo el error de la fecha. En 1841, todavía más admirable el hecho. Movilizó a 570 personas de distintos puntos de Inglaterra para que llegaran al mismo sitio en un mismo tiempo y coordinar en esta ciudad de Leicester posadas, alimentación, traslado, guías a 570 personas. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo utilizando la red ferroviaria que ya existía para la época, los carruajes, los coches, para poder traer a toda esa gente para esta convención. 10 años después de ese hecho, de que este señor moviera esa cantidad de personas y solucionara todos los problemas logísticos pertinentes a un hecho, a una actividad masiva como esta, se dio cuenta, le tomó 10 años para haber aprendido esto y funda la primera operadora y agencia de viajes del mundo. Bien, Cook and Son and Later. O sea, ya estamos hablando una fecha exacta donde podemos decir, ahí nacieron las agencias de viaje. Pero entre 1851 y 1855, este señor, que en un principio movilizó 570 personas, en este transcurso de tiempo movilizó a 165,000 personas en las exposiciones de Londres y París, las grandes exposiciones mundiales que habían para mostrar los avances de la tecnología. Estamos hablando ya del mediado del siglo XIX. Y este señor fue el encargado de organizar, coordinar, supervisar el desplazamiento, el alojamiento, la alimentación, las actividades de recreación, las actividades de esparcimientos, todo lo que tenían que ver con estas grandes ferias mundiales. Y en 1865, este mismo señor, a través de esta compañía, comienza a visitar los Estados Unidos. Allá había pasado lo de la guerra, de la guerra civil estadounidense, y él llevaba gente de Europa para que conocieran los campos donde habían ocurrido las grandes batallas y conocieran los generales sobrevivientes y conocieran todo lo que había pasado, porque eso fue un evento que marcó
en ese momento la psiqui de la humanidad. O sea, Estados Unidos estaba en una guerra sangrienta que duró 5 años, si no me equivoco, tremendo. Y una vez más, este señor aprovecha ese escenario, aprovecha un factor psicológico de los seres humanos, que es la curiosidad del morbo, y empezó a llevar gente en tours guiados, visitas guiadas para Estados Unidos. Ahí estamos aplicando que habían traslados en barco, ¿sí? Ya eran viajes de muchísimos meses, bien, el coordinar todo eso, y todo en aquella época era a punta de cartas. No había internet, no había teléfono, no había telégrafo como tal. Ya en Estados Unidos sí, para aquella época, pero eso telégrafo entre los océanos, bien. Entonces ya podemos empezar a visualizar las capacidades psicológicas que tenía este señor, un carpintero, un pastor evangélico, que en un rango de 20 años desarrolló toda esta actividad. En 1872, todavía este señor, y a través de su compañía, logra el primer viaje organizado alrededor del mundo, que duraba 222 días. Imagínense ustedes. Bien, la logística, los enlaces, toda la coordinación que este señor debió haber desarrollado y coordinado, válgase la redundancia, para poder llevar a personas alrededor del mundo con seguridad, confort, coordinando visitas guiadas, traductores, espectacular. Para 1892, o sea, 50 años después que Cook hizo aquella primera gran proeza, los 570, dejó Cook a morir, dejó 500 agencias de viaje alrededor del mundo. Obviamente, durante estos 50 años hubo personas que lo copiaron el modelo de negocio, surgieron otras agencias, salió la competencia. Hubo gente, por ejemplo, el hecho de que ya los retretes estuvieran dentro de las habitaciones, que es uno de los avances tecnológicos en la hotelería, cuando ya no tenía que yo pues hacer mis necesidades fisiológicas en un balde para después botarlo por una ventana, y ahí viene el water club, el agua al aire, creo que es el término de donde viene esa definición WC, bien, porque antes se lanzaban los excrementos, todo eso por la ventana, y pobrecito el que estuviera abajo, ¿bien? Entonces todos esos pequeños avances, este señor logró una proeza. Realmente, si logramos estudiar la psiquis desde la perspectiva psicológica de este señor, me atrevería yo a decir que tenía un temperamento colérico, tenía unas funciones ejecutivas muy, muy fortalecidas, una planificación, una toma de decisiones, un control de impulsos, un control emocional, una priorización, una resolución de problemas con niveles muy altos. Y el señor era un carpintero, señores. La gran pregunta que le hago, y que siempre he hecho cuando doy estas conferencias, antes de la perspectiva del turismo, cuando lo hablaba de la perspectiva del turismo, es, si esto lo logró Thomas Cook sin estudios universitarios, sin una preparación, sin métodos, sin procedimientos, muchos de ellos lo inventó, y todavía hoy lo seguimos disfrutando, y ya van a ver lo que es la herencia, el legado que dejó este señor. Bien, fíjate, Thomas Cook, de hecho, este es el itinerario de Leicester, donde él agarró un itinerario, es una representación gráfica del desplazamiento que tú vas a hacer, donde se colocan puntos de información vital, por ejemplo, dónde están las estaciones, dónde podías comer, dónde podías quedarte. Bien, este es el primer itinerario que diseñan ellos para que las personas que se iban a trasladar a aquel congreso antialcoholismo pues supieran en dónde estaban, para dónde iban y cuánto le faltaba. Bien, y en dónde podían bajar, y si se bajaban, cuándo pasaba el próximo tren que los iba a llevar a Leicester.
Para esto, utilizando las vías férreas existentes, él pues organiza las primeras ventas de boletos en ferrocarril. Y todavía hoy nosotros compramos boletos para el metro, compramos boletos para el avión, compramos boletos para irnos en transporte terrestre, compramos en algunas ocasiones boletos para utilizar transportes acuáticos. Entonces, todavía esto, orden, organización, y es un factor psicológico, es una función ejecutiva de las funciones psicológicas superiores. Si no lo sabían, se lo comparto. Otra de las cosas que este señor nos dio fue que él generó las primeras excursiones con guías, con personal preparado, capacitado para poder acompañar, informar, dirigir a personas que estaban desplazándose de su lugar de origen a los lugares de atractivo turístico. Y esto se lo debemos, obvio, en la historia conocemos de que habían, acá le decimos vaquianos, habían guías en aquellas caravanas comerciales, en las cruzadas, siempre hubo guías, pero es este señor que organiza los servicios de guiatura propiamente dicha para poder llevar a cabo todas esas actividades. Perdón. Thomas Cook nos heredó ese concepto de todo incluido, all inclusive, ¿bien? De que ya tú pagas un solo precio y ahí está la comida, el traslado, la habitación, la entrada a los atractivos turísticos. Esto también lo diseñó y lo puso en práctica a nivel organizado Thomas Cook a través de su agencia de viajes. Introduce el concepto de la nota circular, que es el antecesor del cheque viajero, para que la gente no corriera riesgo llevando dinero en efectivo durante esos traslados. Pues Thomas Cook le recibía el dinero, les emitía estos notas circulares y cuando ellos llegaran a su destino, en las agencias Thomas Cook recibían dinero efectivo con lo que lo necesitaran. Estos son los famosos cheques de viajero y esto también fue uno de los legados que dejó Thomas Cook para nosotros y que seguimos utilizando. Hoy en día ya eso es con todo lo que es la economía digital y biodigital y pagos digitales, pero comenzó desde ese momento. El concepto también, aunque es un concepto, pero Thomas Cook, antes de esas proezas, esos 50 años que él hizo, el mundo era demasiado grande. Había gente que nacía, crecía y moría en un mismo territorio, no salían más allá. Habían, en el caso de cuando Colón, que decían que al final del horizonte el mundo era plano y que todo eso se iba a ir para un abismo. Esos eran conceptos que generaban situacionalmente la psique humana y este señor dijo, no, mira, el mundo está al alcance de todo, con un poquito de coordinación, con un poquito de organización, tú puedes conocer el mundo, está a tu alcance, obviamente, para el que tenía los recursos económicos, bien, de conocerlo. Igual hoy, si yo quiero ir a Qatar, a estos países altamente desarrollados, a un Cancún, a un destino turístico Machu Picchu, aquí en Latinoamérica, o sea, tengo que tener poder adquisitivo. El cómo fue evolucionando el turismo moderno después de Thomas Cook, porque Thomas Cook, el cuento llega hasta 1892. Bien, hoy en día todavía existen las agencias de viajes Thomas Cook, como lo están evidenciando en la foto. Hay calles en varias partes del mundo que llevan el nombre de Thomas Cook. Bien, como la fotografía que están viendo, donde hay uno de los descendientes directamente de Thomas Cook que está allí siendo felicitado por el nombramiento de estas calles, ¿no? Entonces, un solo hombre, la psique, la inteligencia, la afectividad, la conducta, el comportamiento, las acciones de un solo hombre marcaron el antes y el después de la evolución del turismo. Y ese el turismo organizado, ¿no? Porque ya después de Thomas Cook, que el mundo se dio cuenta de todas y aprovechando todo el legado que había dejado Thomas Cook, comenzó la evolución como tal. Después de Thomas Cook, siguieron habiendo otras situaciones, ¿no? Que se articularon, pero voy a mencionar las más significativas según la época. Entre 1900 y 1914 aparece un hombre, un concepto y un producto. ¿Cómo se llamaba este hombre? Henry Ford. El concepto, construcción en cadena o producción en cadena, y el producto, el modelo T.
Él logró abaratar los costos de construcción de los vehículos motores, que a este modelo T, que lo que costaban $10, para aquella época era muy económico un vehículo en $10, porque se podrán imaginar, cada carro era hecho a mano, artesanalmente, duraban 6, 7 meses construyendo un vehículo de esto. Él lo que hizo fue que automatizó la cadena de producción y eso hizo abaratar los costos de los vehículos, y al abaratar los costos de los vehículos, más gente común pudo acceder a un desplazamiento geográfico a mayor distancia, con mayor comodidad y más rápido. Esto potenció la actividad turística en los primeros 15 años del siglo XX. Bien, pero el hombre en eso, recordándolo de la hegemonía de poder y el ejército y tal, y Pascual, y después mataron al archiduque de allá por Austria, perdón, un asesinato político, y eso pues generó uno de los conflictos terribles que ha tenido la humanidad, como fue la Primera Guerra Mundial. Ya la tecnología de las armas había avanzado mucho, aparecieron hasta imagine, armas biológicas se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial. La tecnología, la carrera armamentista empezó a obligar a construir barcos mucho más grandes, mucho más resistentes, vehículos mucho más rápidos. Bueno, y obviamente en los escenarios donde se desarrolló la Primera Guerra Mundial, el turismo pues se frenó. ¿Ok? Pero hubo países que se beneficiaron con esta guerra y que sus economías se fortalecieron. Países donde había petróleo, donde podían sacar hierro, todo eso se beneficiaron de esta Primera Guerra Mundial. Entonces, como dice el cuento, al lado del enfermo come el alentado, esta situación pues también catapultó, generó en acción, en emotividad y en psicología el movimiento de la actividad turística. Después llegamos a un periodo de 1918-1929, donde a mayor la tecnología que había sido puesta a disposición de la guerra comenzó a ser trasladada a la vida civil, comienza lo que se conoce como el periodo de inicio del turismo en masa, muchísima cantidad de gente desplazándose de un lugar a otro con el propósito de recreación, de entretenimiento. Bien, toda esa gran cantidad de movimiento de gente pues originó que se le pusiera como un orden a nivel mundial, y surge la primera institución, el primer organismo internacional para regular, para normalizar la actividad turística, que aparece en La Haya, en Holanda. Bien, después viene un periodo bastante fuerte en la humanidad también, pero esto fue debido a la parte económica, que se conoció como el periodo de la Gran Depresión, que fue una crisis económica que devaluó el dólar, bien, la libra en Inglaterra y el marco en Alemania. Y esto pues generó una gran restricción para lo que ya era la actividad turística en aquellos momentos. Fueron realmente 4 o 5 años donde la economía pues tocó los bolsillos de todos. Bien, después aparece en 1934-1939 otra época que países como Italia comenzaron a recibir muchísimos turistas, la economía, la sociedad, la psique, el comportamiento del italiano comenzó a beneficiarse de ese gran flujo de turistas. Bien, pero lamentablemente entre el año 36 y el 39 aparece un nuevo fantasma en Europa. Es ese ser chiquitico que están viendo allí, otra vez el poder de un hombre, Tomás Cook, generó una catapulta tremenda para la organización del turismo moderno, pero también la historia está marcada por hombres poderosos, un hombre que por sus ideas, su forma de pensar, su forma de sentir, psicología, en este caso generaron un evento catastrófico que fue la Segunda Guerra Mundial, donde se calcula que 60 millones de personas murieron a raíz directa e indirectamente de este hecho. Igualmente que en la Primera Guerra Mundial, pues
La tecnología puesta a disposición de la guerra después pasó a manos de la vida civil, pero también muchísima gente que se desplazó, soldados que venían de América, se fueron para Europa a combatir en Europa, se enamoraron en Europa, se volvieron para América, algunos regresaron para Europa, otros se llevaron a los enamorados para América, o sea, también hubo desplazamientos allí, ¿no? Por otro tipo de propósito, pero bien. En la época de 1946-1980, podemos considerar que el crecimiento empezó una tendencia constante, frecuente en la actividad turística. Marca el hecho de que en 1946, después que termina la Segunda Guerra Mundial, cambian la sede de la Unión Internacional de Organismos de Turismo para Londres. Ya no estaba en Holanda, sino lo llevan para Londres. Allí, en este periodo, comienza todo un auge. Bien, esta organización comienza a llevar las estadísticas que lo que en el 2004 eran las estadísticas que le hablaba yo hace rato. Bien, se comienzan a llevar estadísticas, se comienzan a llevar números y eso permitió un toma de decisiones, planificaciones. Las estadísticas son un método argumentativo tremendo, nos ayuda a tomar decisiones, ahí está implicado también la psicología, las funciones psicológicas superiores, bien, y esto número pues apuntalaron cada vez más el que gobiernos completos ya se dedicaran a proteger, fomentar la actividad turística como tal. En 1975, este primer organismo que desde 1925 estaba rigiendo la actividad turística a nivel mundial, se transforma en la hoy todavía conocida OMT, Organización Mundial de Turismo. Un ente que incluso está anexo a Naciones Unidas, a la UNESCO, o sea, una entidad bastante fuerte que busca orientar toda la actividad en nuestro planeta. Bien. En esta misma época, sobre todo cercándonos en los años 70, surgieron muchas, 70, 80, principios de 80, series de televisión que comenzaron a meter en la mente, la psicología, la publicidad, la fantasía de poder viajar, el deseo, el anhelo de viajar, todo esto que series como La Isla de la Fantasía, como El Bote del Amor, los cruceros, la actividad de los cruceros apuntaló en esta época tremenda, ¿no? Y de forma indirecta, pero muy influyente y en algunos casos determinante, la televisión que después de los años 50 se popularizó y cada vez más hogares tuvieron acceso a la televisión a través de estos programas que eran financiados muchas veces por la Organización Mundial de Turismo, si no lo sabían. ¿Para qué? Pues para popularizar en la psique común el hecho de viajar, crear una necesidad masiva de viajar. Acercándonos en los mediados, bien, de los 70, los medios de transporte también aumentaron muchísimo su efectividad, su capacidad. Y mire, ¿me acuerdan de Thomas Cook? Thomas Cook también tiene una aerolínea con su nombre, ¿bien? Pero sobre todo los transatlánticos con esta serie, El Bote del Amor, eso fueron un auge todavía hoy, un viaje transatlántico o un viaje de crucero por las islas del Caribe, súper recreación, súper entretenimiento, ocio, tiempo libre, todo está conjugado a todos estos factores. Ya acercándonos a principios de los años 80, se incrementa el interés en una modalidad conocida como el turismo alternativo para aquella época, que finalmente se consolidaría en el ecoturismo. Y les voy a comentar rápidamente cómo pasó esto, ¿no? Por un lado, ¿se acuerdan cuando hablé de Kenia, de África, por allá comenzaron a surgir el aprovechamiento? Ya desde el siglo XIX se hablaban de los grandes safaris, pero eso estaban destinados a poquitas personas elitescas de allá de Europa.
pero comenzó el auge. Teníamos un problema planetario en aquella época que era el deterioro de la capa de ozono debido pues, a todos los gases tóxicos que la parte industrial desde el final del siglo XX se estaban dando y que empezó a haber una conciencia planetaria en función del ambiente, debido a que estábamos bajo la amenaza de que nos iban a freír, el sol nos iba a freír si la capa de océano se terminaba de deteriorar. Entonces, ese concepto ambientalista se combinó con hechos aislados como los campamentos en África que aprovechan la movilización de personas para ir a ver a los animales en sus hábitats naturales, a conocer los aborígenes allá en África. Pero hay un nombre en particular que se llama Amos Bien, que era un biólogo que el gobierno costarricense contrató a finales de los 70 para hacer un estudio en el Parque Braulio Carrillo en Costa Rica. Porque este parque nacional, decretado parque nacional, estaba siendo devastado por los habitantes que vivían alrededor del parque, porque ellos tenían sus propias necesidades primarias. Entonces iban, talaban el parque, cazaban en el parque, y el problema en Costa Rica, que es un país súper chiquito, y el Braulio Carrillo representa una de las fuentes más importantes de agua dulce de ese país. Entonces el gobierno sabía de que si seguían atentando contra el Parque Nacional, tarde o temprano se iban a quedar sin agua potable y eso iba a ser un problema prioritario. Contratan a un biólogo para que hiciera los estudios. El biólogo fue, observó toda la dinámica, se dio cuenta que a pesar de que eso estaba nombrado Parque Nacional, con eso no limitaba o no hacía lo suficiente para que las personas dejaran de talar y generó una serie de recomendaciones que le decía al gobierno de Costa Rica que tenían que buscar la manera de que los habitantes, las personas se beneficiaran de la existencia del Parque Nacional, que tenían que entender que un parque conservado era más útil que un parque devastado. Y bueno, resulta que el gobierno de Costa Rica no le paró pelotas a Amos Bien y le pagaron su dinero por el estudio, pero dijeron que bueno, que ellos iban a ver cómo arreglaban el asunto. Amos Bien, en vez de irse a Estados Unidos, se quedó en Costa Rica y con el dinero que le pagaron compró una parcela, un terreno significativo en los previos del Parque Nacional, en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional. Y él creó un proyecto para demostrarle al gobierno de Costa Rica que él tenía razón y creó el proyecto Rara Avis. Rara Avis es considerado el primer proyecto de ecoturismo pensado y ejecutado con el fin real de la conservación de los ambientes donde se desarrollaron estas actividades. Thomas Cook, un hombre. Hitler, otro hombre. Amos Bien, un hombre, una idea, un biólogo. Igual que Thomas Cook, no tenía nada que ver al principio con la actividad turística, simplemente se le metió una idea, generó una acción directa y comenzó, agarró a los habitantes de los poblados que están alrededor del Parque Nacional, los empezó a entrenar, a capacitar como guías a proyectos no maderables. Es una zona de bastante rica a nivel de orquídeas. Es un paso migratorio de la mariposa monarca que va desde Argentina hasta Canadá y llegaron muchas mariposas monarcas allí. Comenzaron a hacer franelas, souvenirs, recuerdos. En la época del paso de las mariposas, traer gente a Rara Avis. Rutas, recorridos, visitas guiadas, ecológicas, y eso que comienza en Costa Rica y se une a otra serie de proyectos también significativos, pero fueron posteriores a Rara Avis. Ahí comienza el ecoturismo, los años 80. Ahí. Capa de ozono, un proyecto aislado a nivel gubernamental que fue tomado por un ambientalista, biólogo ambientalista, y dio un vuelco. Ahora Costa Rica vive de la actividad turística. Si tengo bien, creo, y si no se lo llevó la pandemia, creo que Amos Bien todavía sigue vivo. Yo hace unos años atrás contacté con él, contacté con el proyecto Rara Avis, cuando estábamos haciendo nuestras investigaciones para la Escuela Nacional de Guías de Turismo,
Y me contestó una persona muy sencilla, muy humilde, nos dio unos grandes aportes, bien, está dentro de lo que se llama la Hermandad Culturística de Latinoamérica y pueden investigarlo, pueden acceder, no van a encontrar un proyecto que dice, uy, qué tremendas instalaciones, no, sigue siendo el mismo proyecto original, unas comodidades, wifi, sí, como la modernidad lo exige, los clientes, los visitantes y turistas lo exigen, pero sigue siendo el mismo proyecto. Entonces, con este proyecto, después, y seguimos avanzando, ¿no? Ya en los años 90, el año 2000, el turismo, que venía siendo un turismo de masa, con una motivación simplemente de recrearse, tiempo libre, después se convierte en la parte ecológica, comenzamos a tener conciencia de la importancia ambiental. Para esta década de 1990 al año 2000, se transforma, cambia el concepto psicológico más de una actividad de lujo y se convierte ya a una necesidad de accesibilidad, de disfrute, de satisfacción. Empiezan factores psicológicos mucho más fuertes a operar y en los años 90 vuelve a haber un gran boom, ocurre el fenómeno de Internet, por eso se genera esa accesibilidad, uno comienza a descubrir lugares que nunca había escuchado y la posibilidad de viajar a ellos. Hoy en día hay redes donde usted ahora con los celulares puede reservar un hospedaje en una casa de cualquier persona que la tenga en un atractivo turístico y le sale más barato que un hotel. O sea, las posibilidades aumentaron muchísimo en los años 90 con la aparición del Internet y obviamente la evolución de 10 años de conceptos ambientalistas y después esto originó la importancia de la cultura y de los intercambios culturales y de la sociedad como tal en la actividad turística, todos factores psicológicos. Y hoy en día, ya hablando después del 2000, ahí está la fotografía de Sir Richard Branson, otro hombre. Una persona que a los 16 años abandonó el colegio porque le hacían bullying, porque era disléxico, lo tomaban como retardado mental. Él es el dueño del grupo Virgin. Actualmente esa empresa se llama Virgin Galactic, pero son 360 empresas a nivel mundial, ¿no? Y este señor se le metió la idea, igual que en Osmuz, de que él iba a hacer turismo espacial. Ya estamos y ya existen. Las primeras ideas de esto salieron en el año 2000 cuando la NASA estaba cobrando 20 millones de dólares para meter civiles en los vuelos de los transportadores y hubo gente que fue para el espacio y pagó 20 millones de dólares, gente que tenía muchísimo dinero. Pero este señor todavía hizo más accesible, ya no son 20 millones de dólares, ya son un poquito, 25.000 dólares, 35.000 dólares que cuesta el boleto para poder ir, por lo menos tocar lo que es la parte más alta del planeta y poder percibir la gravedad cero y poder ver el espacio desde otra perspectiva. Y esto ocurrió, señores, en 20 años, 30 años. O sea, si hablamos de los años 80, 90, 2010, 30 años. Nada más visualicen lo que va a ser el turismo moderno en los próximos 50 años. Y esa es la actividad que ustedes como futuros licenciados de turismo se están preparando, se están formando. Para cerrar este primer encuentro, les dejo una reflexión, ¿no? Yo hablo de los titulados en inefectivo porque muchas veces nos estamos preparando en carreras con pensum antiguos que van a chocar de frente con los avances tecnológicos cuando ustedes se gradúen. Yo los invito a que comiencen a pensar desde ya, desde el cuarto trimestre, qué van a hacer ustedes diferente, cuál va a ser la innovación, cuál va a ser el invento, como lo hizo Cook, como lo hizo Sir Richard Branson, como lo hicieron tantos Amos Bien, ¿sí? Que pueda generar un antes y un después en la actividad turística venezolana. Si ustedes googlean mi nombre, Jimmy Torrealba,
en Google, van a ver la trayectoria de todo lo que hicimos. Humildemente soy el fundador de 3 escuelas, 2 de observación de ave, la Escuela Nacional de Guía e Intérpretes de Culturismo, todo lo que hicimos en la actividad turística durante todos esos 16 años de proyección. ¿Por qué no continué? Porque dije voy a hacer algo por mí mismo y ahí fue donde empecé a estudiar psicología. Ahora en la uni, la UDEFA y ESI me están dando la oportunidad de combinar esas 2 pasiones y ponerlas a disposición de todos ustedes. Esperamos, ahí está nuestro correo electrónico, a través de la UDEFA, a través de la UNI, a través del IESI, cuando deseen contactarnos. Tenemos una biblioteca muy amplia, tenemos muchísimas cosas que aportar que van más allá de esta materia y que nos interesa muchísimo el poner ese ladrillo bien puesto, bien colocado en la construcción de la catedral de la actividad turística venezolana. Con esto, mis queridos participantes, espero que les haya sido de muchísima utilidad, que hayan captado la idea de la importancia, de la relevancia de la psicología en el turismo y cómo esa historia de cómo se originó el tiempo libre o cómo se empezó a utilizar, porque el tiempo libre y el ocio siempre han estado. Más adelante le voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, y cómo las leyes venezolanas fomentan, protegen el uso, el disfrute, y no solamente de las leyes turísticas, ¿no? Hay leyes, por ejemplo, la ley de trabajo, hay muchísimos artículos que hablan del uso del tiempo de ocio y tiempo libre para poder garantizar bajar los niveles del síndrome de burnout en los ecosistemas laborales. Pero bueno, en nombre de Jesse, en nombre de la UNI, en nombre de UDEFA y en nombre de Psicolatán, altamente agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes, de dar nuestro granito de arena. Estamos a su disposición desde el Estado Táchira para Latinoamérica y el mundo para construir las nuevas realidades. Si queremos cambiar las cosas, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar. Hasta luego, que mis pensamientos, mi palabra y mi corazón se hagan acción. Muchísimas gracias.